Dios les bendiga, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito para que estén de pie, tomen sus sagradas escrituras y demos lectura allí donde dice el libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 19. Libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 19, a la letra dice así: Y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? Oremos. Rey eterno de bondad, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Dios mío, nos allegamos en esta tarde, adorando, bendiciendo tu santo nombre, glorificándote primeramente, Dios eterno, y pidiéndote tu bendición sea sobre nosotros, Señor. Gracias por esta oportunidad una vez más de considerar tu palabra, la Escritura, fuente de agua viva, mi Dios. Sacia el alma, sacia la sed, Dios mío, que alguno tenga en esta tarde. Este mensaje que tú has preparado, que tú has provisto, Rey eterno, será para algunos, Dios mío, y producirá vida abundante, vida que tú quieres darles. Permite que esta palabra sea expuesta con libertad. Para esto, capacítame, úsame, respáldame con tu Espíritu Santo. Te ruego, Dios mío todopoderoso, para que mi Señor, todo aquel que ha de mirar esta transmisión, se goce juntamente con tu siervo, Dios eterno, donde quiera que se encuentre, del otro lado del mundo, hasta donde llegue esta transmisión. Oh bendito Dios, toda persona, toda tu iglesia, todo invitado, todo aquel que se le comparte el enlace, entonces sea, Dios mío, reciba esta bendición grande que viene de lo alto, Señor. Todo está en tus manos. Te lo pido, Padre, con todo el corazón, te lo ruego, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. ¿Pueden ocupar su lugar? Para que la buena simiente pueda crecer en un terreno fértil, primero hay que acabar con la maleza desde la raíz. Asimismo, en la vida espiritual, habrá que arrancar desde lo profundo del corazón todo aquello que está tan arraigado y contaminando la vida espiritual. Por eso hoy vamos a conocer este tema, venciendo la raíz del ocultismo. Este es el tema que nos toca el día de hoy, venciendo la raíz del ocultismo. Gloria sea al Señor. Dice en la cita en la cual nosotros dimos lectura: y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? El autor de este libro, así como de toda la Biblia, es el Espíritu Santo. Su escritor, el profeta Isaías. Isaías quiere decir la salvación de Jehová. Un nombre muy adecuado, de manera que este profeta habló tan claramente de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio, de su calvario, de su muerte, de sus sufrimientos, pero también de su grande salvación. El profeta en el capítulo 1 al 39 reprende al pueblo y también menciona las consecuencias por la decadencia moral y espiritual de aquel entonces, el fracaso de Israel en su tarea como misionero y la consecuencia también. Del capítulo número 40 al 66 nos habla de las consolaciones a causa del cumplimiento de su tarea mediante la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. También él habló del cautiverio en Babilonia y a la vez la consecuencia, y describe los pasos para la restauración de la nación judía. Bendito sea el Señor. Enfoca su ministerio en la persona de nuestro Señor Jesucristo, dando los detalles de su encarnación, milagros, paciencia, el rechazo también de su pueblo, de su nación. También nos habla de su sacrificio y sobre todo de su exaltación. La salvación se acerca. Nos da señales del cumplimiento de la promesa de la redención de Israel, el derramamiento del Espíritu Santo, su comisión misionera en el mundo y la gloria plena de Jerusalén. Además profetiza
la condición final de los inicuos. En este capítulo se nos dice, el profeta Isaías está dando una profecía sobre que Asiria destruiría a Israel y Judá. Vendría sobre ellos como río, con fuerza, por precisamente su apartamiento, como un juicio vendría sobre ellos. Pero en este tiempo sería entonces cuando el pueblo debiera de confiar en Dios plenamente, debería demostrar su fe, su confianza en el Dios Todopoderoso en medio de las dificultades, porque es allí donde se manifiesta la verdadera fe. También es una oportunidad para purificarse, volverse al Dios vivo, entregarse, conocerlo. Pero todos aquellos que claudican no podrán hacerlo, lamentablemente. Por eso en este versículo nos dice de esta manera, en lo cual hemos nosotros dado lectura ya anteriormente, que habría gente, pues los infieles principalmente serían, ¿verdad? Dice el Señor a través de su profeta, si les dijeren, ¿quiénes serían aquellos que aconsejan? Pues las personas tibias, las personas, los transgresores, los pecadores, los infieles, todos aquellos que no conocieron a Jehová en su corazón, que no se entregaron fielmente. Esos serían los que invitarían a uno y a otro en el medio de la calamidad. Los invitarían ¿a qué? A preguntarle a los pitones acerca de su futuro, acerca de su destino, acerca de una salida. Podemos ver aquí que si Dios enviaba su palabra a través de sus profetas, enviaba el camino siempre a través de su palabra, estaba dando una opción, estaba dando una oportunidad, una solución. Sin embargo, el pueblo, hasta que venía la consecuencia, el pueblo rebelde que permaneció así, pues después fácilmente decían, no, pues ahora vamos a consultar a los pitones. ¿Y qué son esto de pitones? Bueno, se refiere precisamente a las personas que utilizaban serpientes, encantadores, magos, ventrílocuos, también mediums, ¿verdad? Aquellos que practicaban de alguna manera eso que se le conoce como el ocultismo, ¿verdad? Abarca mucho, y entre esas prácticas con serpientes, encantándolas con alguna música, que adoptadas en alguna cierta posición, en un odre, y allí entonces susurrando, decían que se comunicaban con los muertos o con espíritus. Aparentemente, ellos decían que invocaban a los muertos para saber acontecimientos futuros. Sin embargo, la profecía que Dios revelaba, esa es la verdadera profecía. Nosotros tenemos la confianza en que tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, dice así la Escritura. La profecía es todo acontecimiento que se prevé y que sucederá, y la adivinación es la imitación del don de profecía. Es una mentira de Satanás, simple y sencillamente. Y estos hombres, encantadores, magos, astrólogos, todos aquellos hombres que practicaban pues las artes ocultas, pretendían revelar el futuro. Sin embargo, nosotros sabemos que en la soberanía de Dios, el Señor es el único que tiene omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Todo lo puede, todo lo conoce, está en todo lugar. De manera que esto es una mentira de Satanás. También dice, consultar a los pitones y a los adivinos, personas que actúan como intermediarios para efectuar una supuesta comunicación con los espíritus de los muertos, y que en realidad son suplantados por los demonios. La Escritura nos dice en el libro de Eclesiastés que los muertos nada saben, no pueden volver. Nuestro Señor Jesucristo ilustró con la parábola, es una historia real la que dijo nuestro Señor Jesucristo.
acerca de Lázaro y el rico, y que estaba constituida una grande sima, de manera que no se podía pasar de un lado al otro. No podían ir los muertos a persuadir o venir a la tierra a persuadir a la gente. A los profetas tienen. Si ellos no escuchan, tampoco se persuadirán si algún muerto va. Es decir que tienen su límite, no pueden saber nada de este mundo, ni tampoco nosotros de ellos. No se puede, es imposible, Dios lo ha establecido de esa manera. Entonces los demonios ahí aprovechan para suplantar la supuesta voz del ser querido, para manifestarse, y todo esto, pues es un trabajo que se viene realizando desde la antigüedad, de una manera que en la Biblia encontramos que no tiene aprobación. También dice, susurran hablando, porque la voz de los demonios no es clara. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Así debe de responder el pueblo del Señor. Así es como debe de responder aquel que es fiel a Dios, ¿verdad? Que viene la invitación. ¿Y no tengo yo a Dios para consultarle? ¿No tengo yo a Dios para escucharle? ¿Para saber la verdad? ¿Para saber su voluntad? Por supuesto que sí. ¿Por qué hemos de consultar a los muertos por los vivos? ¿Por qué habrían de ir los vivos pues a buscar orientación de aquellos que ya están muertos? Nuestro Señor Jesucristo declaró que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Los muertos con sus muertos, pero todo aquel que tiene vida en Dios, en su camino, lo único en lo cual confía es esta palabra verdadera. Bendito sea el Señor, la palabra, la verdad de nuestro Dios Todopoderoso, y que nosotros confiamos y creemos y sabemos que su cumplimiento es real. Gloria sea el Señor. Dice aquí también que ¿cómo apelaría por los vivos los muertos? Quiere decir que ¿cómo se va a frecuentar? ¿Cómo se va a andar en busca, hacerle caso, consultar o averiguar, indagar, inquirir, pedir, seguir, preguntar? No se debe de hacer eso, no. Al que seguimos, al único, es al Dios verdadero. Seguimos el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso. Todo aquel que cree en el Señor debe de considerar plenamente esto en su vida y no dar lugar a oído de esas invitaciones, esas trampas, esos engaños, tentaciones para alguno, porque lamentablemente aquí nos está hablando del pueblo que llegó a practicarlo, pueblo que conocía de Dios, que conocía la ley divina, pero no así los creyentes fieles. Siempre han de guardarse para el Dios Todopoderoso, con la ayuda bendita de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro tema dice, venciendo la raíz del ocultismo. Venciendo viene del verbo vencer, que quiere decir derrotar a un enemigo, obligarle a rendirse, obtener la victoria sobre aquello que representa un peligro o amenaza. Y se trata de acabar totalmente con ello. Se debe de acabar de raíz. Por eso, desde el origen debe de atacarse. ¿Cuál es el origen? O aquello que lo mantiene con vida o lo mantiene en función. En este caso nosotros sabemos verdaderamente que la fuente es Satanás, el adversario, el contrario a Dios. Todo aquel que no recibe la verdad, la revelación de Dios, entonces recurre a la mentira, recurre a la búsqueda de escuchar otro camino diferente, un camino fácil, un camino de promesas falsas. Este es el origen, ¿verdad? La raíz. Pero también hablamos de que es el ocultismo, venciendo la raíz del ocultismo. ¿Qué es el ocultismo?
un conjunto de diversos conocimientos y prácticas misteriosas de carácter dogmático, tales como la magia, alquimia, adivinación, el chirriar de los muertos, ventriloquía y más, que desde la antigüedad pretende, quiere decir que intenta, afirmar algo cuya realidad es dudosa. Por lo tanto, es una doctrina de demonios, lo cual hay que vencer siendo llenos del poder de Dios, siendo llenos del conocimiento de Dios Todopoderoso. La ignorancia es algo de lo que más ha venido a debilitar a la humanidad, ignorar el conocimiento de la palabra de Dios, ignorar la voluntad del Señor, sus mandamientos, y por eso muchos son engañados en estas cosas, lamentablemente. Vamos a dar lectura lo que nos dice la bendita palabra del Señor en el libro de Levítico, capítulo 20, en su versículo número 6. Gloria sea el Señor. Les invito para que demos lectura en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo número 6. A la letra dice así: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y cortaréla de entre su pueblo. Venciendo la raíz del ocultismo, Dios prohíbe el ocultismo. Este es uno de los puntos importantes. Está prohibido por Dios. La prohibición quiere decir que no debe realizarse, no debe practicarse, no debe de estar presente. Hay un límite que el Señor está marcando. Y la persona que acudiera a ellos, que atendiera a ellos, que les crea a ellos adivinos, ¿verdad? Dice, para prostituirse con ellos, el Señor entonces pondrá su rostro contra tal persona y lo cortará de su pueblo. Es algo que, viéndolo así por partes, delante de Dios, la adivinación, la práctica del ocultismo, el tarot que hoy vemos, la magia negra, magia blanca de todos colores, lo que sea. Algunas tradiciones que se llega a decir, pues la abuelita le hacía así y unas hojas aquí pegadas en la frente y muchas tantas cosas que vienen por tradiciones también y que son parte de esas prácticas del ocultismo. Esto es transgresión delante de Dios. Es un delito delante de la presencia de Dios. Pues Él ha mandado que no se practique. Él lo ha prohibido. Nuestro Dios Todopoderoso no quiere que su pueblo se contamine. Por eso Él mismo dice, sed santos porque yo soy santo. Él es santo. Quiere decir que esta es una práctica mala, contraria, de contaminación, de suciedad, de pecado, absolutamente. Y nuestro Dios lo que quiere es que su pueblo sea apartado de toda especie de mal. No se necesita de esta práctica para llevar la vida. Todo aquel que acuda a consultar acontecimientos futuros, porque eso es lo que se quiere saber. Las personas, lamentablemente, así como en eso del pueblo de Israel que dijimos, en medio de la calamidad, en su desesperación recurren a lo que sea, donde me den una respuesta, donde me digan algo, ¿qué voy a hacer? Y no esperan en Dios, no confían en Dios. Corren, ¿verdad?, a postrarse delante de un demonio. Corren a que les hagan un trabajo allí, con hojas y demás, lectura de las manos, lectura de las cartas, bolas de cristal, hasta el café y muchas técnicas que se han ido inventando a través del tiempo
para consultar acontecimientos futuros supuestamente. ¿Cuál es el camino que deben de seguir? Todos los que practican adivinación, nigromancia, pronosticación, magia, hechicería, brujería, ventriloquía, chirriar de los muertos y entre otras tantas cosas, todos esos están transgrediendo la bendita palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Muchos lo hacen entregándose a esa forma de doctrina, a esa enseñanza, porque decimos que es doctrina, una doctrina de demonios, porque hay libros bastantes, muchísimos, antiguos y demás, donde vienen allí pues los hechizos, vienen las fórmulas, las maldiciones, todo ese tipo de cosas. Pero esto realmente está condenado por Dios. Dice aquí el texto que esto viene a ser una prostitución espiritual. La prostitución, como bien sabemos, pues son relaciones ilícitas con cualquiera, sin un cuidado, pues es lo desagradable delante de Dios. Pero hablamos aquí en el sentido espiritual. Una relación ilícita de contaminación, un pecado grave al traicionar la relación con Dios, por seguir o entregarse a Satanás, al adversario. Se entrega en manos del diablo, se deja seducir por el diablo, le da y se une de tal manera, así como una prostitución, ¿verdad? Se une fuertemente hasta lo profundo. Dice aquí el Señor en su bendita palabra, de esta manera, ¿verdad? Que atendieran encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos. Ellos están en su relación con los demonios, llenos de demonios, infestados de demonios. Y dice que prostituirse tras ellos quiere decir que participan de ese acto. Por eso todos los que practican esto del ocultismo trabajan con espíritus y es introducción de espíritus a los que recurren a ellos. La persona va mal, va triste, va enferma, va buscando, pensando quién me hizo una brujería, quién me hizo un mal, un amarre, quién me hizo este daño, por qué tengo esta enfermedad, por qué no me puedo curar. Va buscando una solución y le introducen más espíritus, porque no puede echar Satanás a Satanás y está en un grande peligro. Pero lo más lamentable que gente con el conocimiento de Dios hoy en día se está volviendo atrás. Gente que con el conocimiento de Dios en un accidente fácilmente agarran y dicen: yo voy a ir para que me curen de espanto, yo voy a ir para que me hagan la limpia, yo voy a ir para que me hagan un trabajo. Es prostitución espiritual. Lo que dice aquí la bendita palabra del Señor es una cosa terrible. ¿Se imaginan una traición de esa manera? Dios pone en este caso su rostro contra el que hace así. Poner el rostro contra alguien, ¿verdad? Enojo, causa enojo ante la presencia del Señor, porque la ira de Dios del cielo viene rebelándose contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni dieron gracias, ¿verdad? Y luego más adelante dice: honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, para prostituirse detrás de aquellos santeros y
y de todo eso, que tienen imágenes, tienen ídolos de demonios, tienen figuras. Y ahí se está entregando la persona. Aquí traen sus dijes, traen sus collares con figuras, ¿verdad? Tatuajes hoy en día, en la espalda, en el brazo, en la pierna, en todos lados. Y que todo esto es un grave peligro del cual el Señor, pues ¿por qué lo prohíbe? Porque Él no quiere que las personas se pierdan. Pero el que no obedece, entonces se vuelve un rebelde delante de la presencia de Dios. También, por eso vemos aquí, todo aquel que practica estas cosas, Dios no está con él. Incluso hasta aquellos, ahora se sabe o se ha oído, muchos tienen la Biblia en un nicho y hasta agarran salmos de la palabra de Dios, toman la palabra de Dios en vano, el nombre de Dios en vano, usan versículos para maldecir. Esto es condenable. Y lo que debe de hacer, en lugar de causar el enojo de Dios, buscar el perdón inmediatamente. Si no lo sabía, debe de hacerlo. Y si sí lo sabe, deje de hacerlo. Debe dejar de hacerlo. Porque así ha venido una tradición de los antepasados. Porque piensa que no es malo. Pero hoy la palabra del Señor en los versículos le están dando la claridad de lo que realmente a Dios no le agrada. De lo contrario hay consecuencias. Dice aquí, será cortado. Esto es sinónimo de muerte, ¿verdad? Así como una rama seca, una rama muerta que está estorbando el crecimiento de alguna planta, el crecimiento de algún fruto, entonces tiene que ser extirpado. ¿Para qué sirve? Dice, es cortado y echado al fuego que nunca se apaga. Será cortado de su pueblo, dice la Escritura. Pertenecía al pueblo de Dios, pertenecía a la iglesia, pertenecía, bueno, pues alguien que era santo, pero se volvió a estas cosas, se regresó, entonces delante de Dios es cortado, ya no puede estar allí y acá, no puede comer de la mesa de los demonios y participar de la mesa del Señor. Es imposible, ninguno puede servir a dos señores, dice la Escritura. Por eso, versículo 27, de aquí del mismo capítulo 20, versículo 27 dice, y el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu pitónico o de adivinación, han de ser muertos, los apedrearán con piedras, su sangre sobre ellos. Vemos aquí esta terrible consecuencia. Pareciera algo terrible, una acción terrible que se hace contra ellos, pero es que el pecado se tiene que cortar de tajo. Se dice que en Dubái, una ciudad donde hay oro, donde hay joyas, mucho dinero y demás, la manera en la cual se acabó con el robo, no hay ladrones, porque cualquiera que robaba lo más mínimo, pena de muerte. Una ley severa, una ley fuerte, es la que entonces cumple una función, cumple su función. Y por eso Dios actuó así, para evitar la muerte de muchos, para que lo pensaran más de 2 veces. La advertencia sobre esta consecuencia es dada, y aunque parece algo terrible, solamente es un anticipo de lo que aquellos eligieron. Morir apedreados no es nada en comparación a donde se dirigen sus almas, donde ellos eligieron estar. ¿Con qué amo, con qué Señor eligieron estar? Se le entregaron, pecaron
Y entonces lo más terrible viene en lo eterno. Es eso. Lo que aquí les sucedería no es nada, porque realmente la consecuencia terrible viene en el lago de fuego. Por eso Dios lo prohíbe. Él ha dicho que no, porque no le pertenece a Él, sino eso es del diablo. Y el que deja a Dios por seguir al diablo naturalmente, pues se le ha entregado. Dios lo que quiere es salvar a la humanidad. El Señor pone un límite al fiel creyente para que no se meta en territorio de Satanás, en donde quedará a expensas de él. El peligro grave, ¿verdad? Obviamente Dios lo prohíbe porque no es nada bueno, sino que el enemigo busca usurpar el lugar de Dios. Dios ya nos ha revelado a nosotros todo lo necesario para vivir, también para vivir eternamente. ¿Cómo hemos de buscar esa vida? Y el Señor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de vida y no de muerte, para darle a cada uno el fin que espera. En eso debe de estar nuestra confianza, ¿verdad? ¿Por qué el hombre quiere saber más cosas? ¿Por qué el hombre se pregunta acerca de si hay otros seres en otras galaxias? El hombre se pregunta quién es el amor de su vida, cómo obtener dinero. Y por eso dice, las cosas ocultas de Deuteronomio 29:29 pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Cosas que Dios no le da al hombre que conozca, y nos ha dado lo que toca a nuestra salvación. En eso debe de ocuparse el hombre. Dice que debo tener fe. Entonces voy a trabajar en la fe. Que debo de santificarme, entonces eso voy a hacer. Que debo de orar, entonces a eso me voy a dedicar. Eso es lo que el hombre tiene que conocer, lo que está escrito en su palabra. La Biblia es un libro táxico, no enunciativo, que quiere decir que no va en un orden cronológico de sucesos como tal, sino que contiene lo que a Dios le interesa que nosotros sepamos para obrar. Esto es lo que toca a nuestro futuro, a nuestra vida, al día de mañana, a depender de Dios. Por eso, busquemos la voluntad del Señor revelada en este santo libro. Con la ayuda de Dios, Dios lo ha revelado mediante hombres selectos a través de los diferentes tiempos. Hombres inspirados del Espíritu Santo, hombres santos, hombres consagrados. Ya la profecía está aquí en la Escritura. Lo que va a suceder el día de mañana, lo que esperamos, la esperanza del creyente, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, la vida y el destino del hombre, si hace lo bueno o si hace lo malo, si se entrega al Señor Jesucristo o se entrega al enemigo. Aquí está en la palabra de Dios. El que no se contenta busca otra fuente. Si no le cree a Dios, le cree a la mentira, le cree a la adivinación, le cree a muchos tantos, ¿verdad? Que dice un varón de Dios, charlatanes, porque les pone una prueba, dice, si 3 de estos adivinos le lanzan las cartas a una sola persona, a los 3 les deberá salir idéntico.
Y si lo hacen 5 veces, idéntico. Y no sucede. Por eso, Dios ha prohibido que el hombre crea en esas mentiras y tenga el futuro que Dios quiere darle, que se entregue totalmente con fe al Señor, consultando al Dios Todopoderoso. Bendito sea nuestro Dios eterno. Así debe ser. Vamos a dar lectura a lo que nos dice la bendita palabra del Señor en Isaías 47, 13 y 14. Libro del profeta Isaías, capítulo 47, versículo 13 y 14. Dice de esta manera: Hazte fatigado en la multitud de tus consejos, perezcan ahora y defiéndante los contempladores de los cielos, los especuladores de las estrellas, los que contaban los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas el poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Venciendo la raíz del ocultismo. ¿Por qué? ¿Qué produce el ocultismo? ¿Qué produce el ocultismo? En este capítulo se predice la ruina de Babilonia. Babilonia llena una nación, un pueblo politeísta. La mayoría de sus dioses eran demonios. Uno de los principales, una trinidad demoníaca, Marduk, y otros tantos. Y allí había astrólogos. Los astrólogos de aquel tiempo no eran como los de ahora, sino que directamente tenían relación con ritos, con dioses y demás. Interpretaban las estrellas, ¿verdad? Miraban las estrellas, miraban el cielo, le buscaban formas. Aquí hay un oso, aquí hay un león, aquí hay esto, aquello, y ya le ponían un sentido a los meses, le ponían un pronóstico a los días, al futuro, a través de esas cosas. Confiaban en el movimiento de las estrellas. Pero vendría su ruina. El Señor abatió el orgullo de Babilonia, que es también llamada, en sentido espiritual, la gran ramera. Una prostitución terrible, una fornicación terrible, con tantos espíritus demoníacos, y que en eso pusieron su confianza, se entregaron totalmente a ello. Y ahora dice aquí la palabra: hazte fatigado de la multitud de tus consejos. Un fastidio de una y otra enseñanza diferente y otro consejo diferente. Y hasta Nabucodonosor en alguna vez les dijo a todos esos sabios o magos, les dijo: vosotros preparáis palabra mentirosa, ¿verdad? Allí en Babilonia, precisamente. Por eso dice el Señor: tus consejos parezcan ahora y defiéndate de los contempladores. Allí va a demostrar el Señor que sus respuestas, sus hechizos, sus encantos, sus pronósticos no eran verdaderos. Abatió el orgullo político y religioso de Babilonia. Los que daban los consejos, los que estaban en la corte babilónica, eran astrólogos, magos, adivinos, encantadores. Y lamentablemente hasta ese momento de que vendría su ruina, se darían cuenta del supuesto poder que les protegía, que era falso. Se darían cuenta de la realidad.
de que su confianza estuvo en algo vano, de que su confianza, por más que se llenaron de demonios en la puerta de Istar y en sus paredes, imágenes, estatuas por todos lados, no funcionaron para nada ante el poder de Dios eterno, aleluya. Sino más bien lo que hicieron fue encaminarlos a la destrucción. Aquellos que miraban las estrellas se quedaban contemplando, pues solamente se quedaron así, ¿verdad? Redundando, contemplando la destrucción, porque no pudieron interpretar, no pudieron decir una verdad, ni cambiar la consecuencia de su pecado. Así que no se salvarán sus vidas. Se pudieron haber salvado si se hubieran conocido al Dios vivo. Pero aquí está diciendo Babilonia, ¿cómo podrán salvarte si ellos mismos no pueden salvarse? No se puede. El único que salva es el Dios vivo y verdadero. El Señor tiene promesa de salvación para todos nosotros. Por eso es importante que nosotros le invoquemos. ¿Pero qué produce el ocultismo? Aquí viene lo que ellos no pudieron tener a Dios. Un bloqueo del alma, un alma cautiva, esclavos del pecado, control. El ocultismo tiene control sobre la mente porque están dominando los espíritus. No le permite a la persona que está afectada experimentar la fe desde aquel tiempo en Dios y ahora la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una persona que está dominada por esto, está entregada, no recibe la palabra de Dios. La palabra es poderosa, ¿verdad? Y sí ha transformado, sí ha llegado, sí ha penetrado, sí ha sido una espada que penetra y causa una herida en aquellos que caen rendidos y sí se convierten. Pero muchos están a la defensiva. Pero cuando oyen la palabra de Dios, ven la verdad, reconocen la verdad de lo que aquí está escrito, de lo que el Señor Dios Todopoderoso manda y es la autoridad suprema en todo el universo, tienen que rendirse, tienen que entregarse a Él, tienen que salir de ese cautiverio, tienen que alabarlo, tienen que convertirse al Señor. El testimonio de una hermana que ya practicó todo eso de hechicería, adivinación y demás. Y ella dijo, yo hablaba en lenguas demoníacas, yo hablaba en otros idiomas. Y había una campaña y yo fui, me preparé y estuve también ayunando y preparándome para ir a dar maldiciones y que los espíritus hicieran allí obras malignas. Pero cuando el predicador empezó a hablar, arrepiéntete de tus hechicerías, y dice, y me decía a mí directamente, y la palabra de Dios penetró en lo profundo y caí de rodillas y no me pude ya salir de allí y comencé a llorar y el Señor entonces la compungió de corazón, se arrepintió, pidió perdón y allí se entregó a Jesucristo y estaban esperándola pues los demás hechiceros, los demás gente de brujería y todo eso. ¿Qué resultados tendría? No volvió jamás. Y dice ella, y yo le pedí al Señor que me diera, posteriormente dice que le pidió que le diera el don de lenguas. Porque todo aquel que ha practicado esto necesita protegerse, buscar la presencia del Espíritu Santo. Necesita protegerse de una manera, estar entregado al Señor, ser lleno del poder de Dios. Y dice, y sí, el Señor me cambió las lenguas y me quitó aquello feo. Porque yo sé algo, dijo, el enemigo no alaba a Dios, no adora a Dios, bendito sea el Señor. Y comenzó a servir a Dios ahora que se hizo una sierva de Dios, bendito sea Cristo. Así que
Esto es lo que produce cadenas, opresión, como un testimonio personal. Recuerdo de que en mi niñez, en casa pasamos, como muchas familias, tiempos tan tremendos, tan difíciles, angustiosos, de necesidades, de enfermedades, de pleitos en casa, de llantos. Y yo recuerdo que mi papá acudió mucho a estas personas. Allí revelaban, ¿verdad? Supuestamente, este te hizo un daño, este tu vecino que está aquí, y el pleito crecía en lugar de soluciones, unas enemistades grandes. Nos ponían en un círculo de alcohol con lumbre y unos huevos en un frasco de agua y las ramas de hierbas y demás, y nos pasaban por todos lados, nos escupían mezcal en la cara, eruptaban, y en casa todo iba más terrible, empeoraba. Pero bendito sea el Señor, porque aunque cosas se manifestaron, cosas allí visibles, demonios, incluso uno de esos demonios que me iba a mí a ahorcar, pero el Señor tuvo misericordia y nos ha hecho libres de todas esas cadenas, porque Él es perdonador, porque Él quiere salvar las vidas, porque lo que produce el ocultismo solamente puede ser destruido por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo bendito, que vive para siempre. Gloria sea su nombre. Así que la persona que lo practica le espera el juicio solamente. El poder de Dios le puede rescatar. Y es importante que se considere. Leamos lo que nos dice la bendita palabra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, en su versículo número 19. Gloria sea al Señor. Leo para ustedes, dice así la Escritura, me siguen a la letra. Hechos de los Apóstoles 19, 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Venciendo la raíz del ocultismo. ¿Y cómo vencer la práctica del ocultismo? Entregándose al Señor Jesucristo, dándole todo el corazón a nuestro Señor Salvador. Que el Evangelio llegue a la vida, que su palabra llegue a la vida, que se reciba con el alma, que la persona entonces comience a comprender que esta es la verdad de Dios, que no hay nadie como Dios, que busque al Señor. Lo que sucedió aquí podemos ver en los Efesios, ¿verdad? Cuando conocen el Evangelio, muchos de ellos, dice, las practicaban, trabajaban de eso, tenían ganancias, quizás algunos eran charlatanes, ¿verdad? Tenían conocimientos de engaño y demás, vanas artes. Pero cuando el Evangelio del Señor Jesucristo llegó a sus vidas, estuvieron dispuestos a desprenderse de todo lo que tenían, libros y cuantas cosas que funcionaban para todo aquello, amuletos seguramente, no nos dice la palabra, pero todo eso. Estuvieron dispuestos a perderlo, y que cuando se hizo la cuenta, ¿qué cantidad era? Quiere decir que había abundancia de los que practicaban. Y hoy podemos ver en la sociedad,
El vecino tiene esto, este cree en amuletos, este se cuelga esto, y mucha gente, casi la mayoría, que si lo sacaran, muchos practican parte del ocultismo. Pero allí nos da una cantidad que es grande, 50,000 denarios, 50,000 monedas de plata. Pero que ellos se dieron cuenta que su dinero había sido desperdiciado, su dinero se había vuelto basura, estiércol de Satanás. Téngolo por estiércol por ganar a Cristo, dijo San Pablo. Bendito sea el Señor. Por eso la gloria del Señor se manifestó en Éfeso. Venció el poder supremo de la verdad del Evangelio. Venció la mentira. Ya no estaban en tinieblas, ahora en la luz de Cristo. En las tinieblas uno tropieza, uno cae, uno se lastima. Es un títere de Satanás, pero en la luz uno puede saber bien su camino, la verdad y la vida. Bendito sea el Señor. Cristo tiene el poder para vencer la práctica del ocultismo. Por eso la palabra de Dios hoy te habla a ti, hermano, que has caído en esto. La palabra del Señor hoy se dirige a usted que se ha vuelto atrás, conociendo de Dios en lugar de consultarle, de obedecerle, en lugar de seguir su palabra, su voluntad, se está metiendo en las cosas ocultas. Cree que nadie lo ve, entra y se mete a un lugar allí, en algún lugar lejos en la ciudad, piensa que nadie lo ve. El Todopoderoso lo está mirando. Sepa que su confianza es vana. Sepa usted que su confianza será avergonzada. No lo podrán librar del juicio y de la muerte. No lo podrán salvar si no se pueden salvar a sí mismos. Dios es Dios de vivos, no de muertos. No sea que usted pierda su salvación. Usted que lamentablemente allí en casa tiene libros, los permite, cree en los amuletos, por tradiciones que vienen desde abuelita, mamá, practica ciertas cosas de la hechicería. Debe de arrepentirse, debe de apartarse, debe de pedirle al Señor que le salve. Usted que cuestiona acerca del mañana, hacia dónde se va a dirigir, cómo obtener dinero, cómo obtener el amor, quién es. No confíe en cualquiera, confíe en el Señor y pídale a Él. Entréguese al Señor Jesucristo en esta tarde. La palabra de nuestro Dios Todopoderoso hoy nos está enseñando en su misericordia cómo vencer la raíz del ocultismo. Dios prohíbe el ocultismo, no lo practique. El ocultismo le ha producido cadenas, le ha producido ataduras, está peor, está muy mal, está muy grave. El ocultismo puede ser vencido en la fe de Jesucristo. Por eso hoy arrodíllese delante de su presencia y será que entonces tendrá el descanso, tendrá un gozo, tendrá salvación, tendrá perdón. ¿Quiere venir a su presencia? ¿Quiere entregarle su corazón a Jesucristo? Oraremos por usted y el Señor le va a hacer libre y de aquí en adelante no practicará más esas vanas artes. Quémelas, tírelas, consúmelas, no las regale, porque el mal que no quiere para usted no se lo dé a otro.
Destrúyalo en el nombre del Señor Jesucristo y sea limpio, sea salvo para gloria de nuestro Dios, porque hoy hemos considerado venciendo la raíz del ocultismo. Oremos. Padre Santo, misericordioso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, nuestro Salvador, Rey eterno, te alabo, mi Señor, y te doy gracias por tu palabra verdadera. Tu palabra es digna de ser atendida, digna de creer en ella, Señor. Tú todo lo que has hablado se ha cumplido. Tu palabra profética es la única que permanece, Señor. Dios mío, quita todo engaño, toda trampa del enemigo. Reprende, Dios mío, sujétala, échala fuera de la vida de tu pueblo. Oh Dios bendito, si alguno ha caído en estas falsedades, si alguno ha caído en estas trampas, libértalo de las cadenas, sálvalo, ayúdalo, Rey eterno, dale vida, levántalo con tu poder. Dios mío, que en esta hora el Espíritu Santo le llene de esa gracia, de esa fortaleza, que el Espíritu Santo se manifieste, Dios mío, dándole vida abundante de gozo, vida de paz, vida, mi Señor, con una confianza plena, certidumbre de que tú estás a su lado, Señor Todopoderoso. Te ruego, mi Dios, que si alguno que practica estas vanas artes, algún hechicero, alguna bruja, alguno, Dios mío, que está metido en esas cosas de las tinieblas, escuche este mensaje, hoy sea compungido en su corazón y sea salvo para gloria de tu nombre, que crea el Evangelio, que reciba el Evangelio, que queme todo eso. Oh Dios mío, que mi Señor se entregue, Padre, que mejor es quemar todo aquello, que su alma vaya a la condenación donde el enemigo quiere llevarlo, pero tú le haces libre, Rey eterno. Te doy gracias y pongo, Dios mío, a todo aquel que hoy ha recibido esta palabra, este mensaje en tus manos. Lo encomiendo, Señor, a tu especial cuidado, y te ruego para que al estar distantes unos de los otros, la gracia de Jesucristo, tu amor incomparable y la comunión con tu Espíritu Santo sea con cada uno ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga.